Donde la tradición y la innovación se dan en uno, nace una historia de pasión y diferenciación, una historia que hable de soñar en grande con los pies en la tierra. Y es que no hay historia más emocionante en la que se construye con el corazón. Y José Moro, con un legado lleno de aprendizajes y grandes lecciones, escribe en las páginas de un proyecto con alma, una bodega que es capaz de cautivar los sentidos a través de una copa de vino y que lleva en su ADN las profundas raíces de sus viñedos. Cada botella de cepa 21 es el resultado de escuchar a la naturaleza y sacar lo mejor de ella, de embotellar los matices de nuestra variedad, la tempranilla, y abrazarla con una crianza respetuosa, que aporta carácter a cada gota de vino. Pero, sobre todo, cada una de las botellas que descorchamos cuenta una historia, trascendiente de verdad, y es el fiel reflejo de una filosofía que lleva la calidad por bandera. El vino de cepa 21 es arte, es cultura, es el mejor catalizador de las relaciones humanas. Es una experiencia única que te traslada a su origen, a ese mar de viñedos por el que navegar en plena ribera del Duero, que te hace sonreír rodeado de los tuyos, que suena a brindis, a unión. Y es que al final el vino es mucho más. Es capaz de detener el tiempo, de llegar al corazón de las personas y de crear momentos inolvidables. Sueña el vino con nosotros. Bienvenido a Bodegas Cepa 21. Me pones ahí también. Me pones ahí. Sí, buenas. ¿Se oye perfectamente? ¿Bien? ¿Se oye bien? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a pasar un rato con nosotros y conocer un poco más de Cepa 21, de su filosofía, de su forma de entender la viticultura y sobre todo de hacer vinos, ¿no? Yo tuve la suerte de nacer en una tierra privilegiada, como es la Ribera del Duero, concretamente en Pesquera de Duero, un pueblo muy pequeñito de 400 habitantes, pero que, bueno, con el tiempo no sabía, y sobre todo cuando era niño, que iba a ser uno de los referentes y uno de los pueblos más importantes a la hora de hacer vinos en la Ribera del Duero. Me tocó desde niño pues participar en todas las labores de campo y todas las labores vitivinícolas, porque era lo que tocaba, ¿no? Y yo creo que las primeras imágenes que tengo es precisamente metido en una cuba. Yo me acuerdo que mi padre tenía unas cubas grandes y la boca era muy pequeña, y ahí nos metía con una vela y con un cepillo a limpiar las cubas. Ni que decir tiene que luego nos tocaba ir a arar, ir a podar, ir a entrecavar, cosa que yo denostaba de niño porque prefería estar jugando al fútbol en la plaza, pero que poco a poco fueron estas pequeñas cosas las que hicieron surgir en mí esa gran pasión para poder luego de mayor, con más conocimiento, empezar los grandes proyectos como Cepa 21. Digamos que todo ese aprendizaje y todas esas vivencias nacieron o consolidaron con la aparición de la Ribera del Duero en los años 80. En los años 80 aparece la Ribera del Duero como una gran zona vitivinícola donde rompe un poco los esquemas de lo que había hasta entonces en España. Apenas 3 denominaciones de origen: Jerez, Jumilla y Rioja, y aparece la Ribera del Duero haciendo unos vinos totalmente diferentes, con mucha potencia, con mucho cuerpo, con mucha estructura, vinos que, como digo yo, había que partir con cuchillo y tenedor para poder vencer. Entonces yo empiezo el proyecto de Emilio Moro, y a lo largo de esos 35 años de trayectoria nace el proyecto de Cepa 21. La Ribera del Duero es una zona privilegiada con 120 kilómetros de longitud y marcando el río Duero buena parte de las características que van a definir luego a los vinos. Cuando nació Cepa 21, en el año 2000,
todas las plantas se injertaron con la variedad de tinto fino auténtico, lo que tenía mi abuelo Emilio Moro y mi padre, ¿vale? Y estas tienen la particularidad que es el clon de máxima calidad, por así definirlo, dentro de la variedad Tempranillo. Si la Tempranillo da racimos más apiñados, más grandes, la Tinto Fino da las uvas mucho más pequeñas y los racimos más sueltos. De esta manera tenemos la posibilidad de obtener muchos más matices y mucha más concentración. En principio, cuando nació, queríamos hacer también un vino del corte Duero, que gritara Duero, con potencia, con estructura, pero con la diferenciación de que acababa de aparecer en el mercado el roble francés. Hasta entonces solo se había utilizado roble americano en la Ribera del Duero, y el roble francés daba otra elegancia, daba otra finura, daba otros temas mucho más aromáticos, más concentrados, más especiados. Y eso es con la idea que nació este proyecto. Pero poco a poco la propia evolución del viñedo, la profundidad que fueron cogiendo esas viñas con el paso de los años, y también la propia evolución en la forma de entender nosotros el vino, hizo que fuéramos cambiando. No obstante, hay que decir que la calidad de los vinos que tenemos se debe principalmente a esto, al terroir que tenemos. Cada finca es un terroir. Cada finca tiene un tipo de suelo, un clima, una altitud y una variedad, aunque creemos que está al lado, ¿vale? Esos suelos que definen a la Ribera del Duero, y concretamente a esos viñedos que están en cepa 21, con esas calizas que dan potencia, estructura, color, esas arcillas, lo mismo, finura, elegancia, esos cantos rodados que hacen que refleje el calor del sol y hace que la uva madure en mejores condiciones. Por eso buena parte de esa melosidad y de esa madurez que tienen las uvas es debido también a esos pedregales que hay en los viñedos, con una variedad principal como es la Tempranillo, la más importante básicamente que hay en España. Yo digo siempre de la Tempranillo que no destaca por nada y lo tiene absolutamente todo, y es capaz de hacer un rosado que hoy no nos toca acatar, y es capaz de hacer un Malabrigo, un Horcajo o un vinos nuevos que vamos a sacar inmediatamente al mercado. Eso es lo que es la Tempranillo. Y el clima que define a la Ribera del Duero, o que definía antes, era esos inviernos tan fríos de heladas de menos 10 grados, menos 15 grados, esas primaveras lluviosas que hacían que la planta floreciera, y que después de un verano cálido, septiembre siempre tenía la llave de las buenas maduraciones y de las buenas cosechas. Hoy día estamos expuestos a un estrés climático tremendo. Lo mismo tenemos veranos calurosísimos que hacen que la planta llegue a paralizarse por ese calor, o hace que tengamos unas primaveras e incluso veranos muy lluviosos, como hemos tenido hace mes y medio, que estaba prácticamente la Ribera del Duero inundada. Todo esto nos hace mirar con mucha atención a la viticultura, para estar atentos, para sacar lo mejor de ella, y por eso nosotros estamos cambiando esa forma de hacer. Es al revés. Como he dicho, esos suelos arcillosos, calizos, pedregosos, que dan esa personalidad a nuestros vinos, con la variedad Tempranillo, y sobre todo con esta orografía que marca mucho. El Duero es un valle perfectamente definido, que empieza a 750 metros, vamos subiendo por las laderas hasta 850, 900 metros, y la parte más alta, los páramos, que era la parte más denostada, hoy es la parte más querida, precisamente porque ahí hay unas diferencias de temperatura enormes, sobre todo en septiembre, que pueden oscilar de 30 grados a 5 grados, y hace que las enzimas responsables de la maduración maduren, hacen que se activen y maduren la uva de una manera perfecta, para luego obtener esa redondez, esa melosidad que vamos a buscar en los vinos. Por eso la viticultura que hay en la parte más baja, 750 metros, no tiene nada que ver
con la viticultura que hacemos detrás de la bodega y por supuesto nada que ver con la parte más alta. De ahí, de cada una de esas altitudes, es de donde salen los diferentes vinos. ¿Okay? Esto no pasa. Dicho esto, me gustaría también decir qué hace Cepa 21 para ser diferente a otros vinos. ¿Qué está haciendo Cepa 21 para ser diferente a otros vinos? Yo creo que en el mundo del vino siempre ha habido evoluciones y hay una cosa muy importante y es saber escuchar al consumidor. El consumidor de hace 35 años no tiene nada que ver con el consumidor de ahora. Están cambiando las tendencias, están cambiando los gustos y hoy creo que tenemos un consumidor que demanda vinos amables, vinos finos, vinos que nos hagan sonreír, vinos que perduren en el tiempo pero que tengan esa finura, esa complejidad y esa elegancia. Entonces, atendiendo a estos matices, yo hice una reflexión de lo que debía hacer en Cepa 21 y mi conclusión fue la siguiente, ¿no? Había que cambiar esa viticultura, había que sacar lo mejor de esa viticultura en cada una de esas zonas y había que cambiar la forma de elaboración para hacer esos vinos que está demandando hoy el público en general, ¿no? Actuamos sobre dos partes, la viticultura y las formas de elaboración. La viticultura ha evolucionado muchísimo, siempre hemos sido muy innovadores, pero hay un tema principal en el cual estamos involucrados desde el 2022 y nos está dando unos resultados espectaculares en cuanto a la calidad de la uva. Voy a tratar de explicarlo fácilmente porque tampoco se trata de meter aquí historias. Básicamente lo que estamos haciendo es estudiar lo que hay en el suelo y mantener el suelo como un ecosistema vivo. De tal manera que lo que hacemos es mirar y caracterizar todos los microorganismos que hay ahí abajo, porque cada uno tiene una misión. Y las misiones principales que tienen son de dotar de nutrientes a la planta, de dotar de agua a la planta y de protegerla de los patógenos. De tal manera que nosotros, una vez que hemos estudiado todos esos microorganismos, lo que hacemos es recogerlos, caracterizarlos y multiplicarlos. Y cada vez que hacemos las prácticas propias de la viticultura regenerativa, como es enterrar los propios palos de la viña, como es añadir pellet o como es sembrar cubiertas vegetales, añadir estos microorganismos para que faciliten a la planta todo eso que necesita para dar la mejor versión de ella, ¿vale? Independientemente de la viticultura en cada una de las partes de la orografía. Esto ha sido fundamental. Espero además que tengamos la posibilidad de ser la primera bodega certificada en este tipo de viticultura, que tuvo su primer desarrollo más bien en el olivar y que está teniendo unos resultados espectaculares en el viñedo. Y segundo, una filosofía de elaboración. Yo me acuerdo cuando era niño y cuando elaboraba con mi padre, vendimiábamos con el máximo cuidado, llevábamos la uva a la bodega y como los vinos que se hacían a Ribera de Duero eran potentes, eran estructurados, lo que teníamos que hacer era unas maceraciones muy largas. Es decir, estar en contacto el ollejo con el mosto durante la fermentación mucho tiempo, ¿no? Y eso hacía que el mosto extrajera de los ollejos de la uva machacada todos esos componentes que dan cuerpo al vino, que dan potencia, que dan estructura. Hoy, como el consumidor está pidiendo un vino más fino, más elegante, más sutil, todo esto lo tenemos que cuidar mucho. Y sobre todo, un tema muy importante, a la gente le gusta sentir ese vino vivo a través también de la fruta que viene de esos propios viñedos, ¿vale? Por eso es muy importante esos remontados justo antes de empezar la fermentación alcohólica, la transformación de azúcar en alcohol. Eso va a hacer que extraigamos la uva con la máxima precisión y luego ya una vez empezada la fermentación alcohólica extraigamos lo justo
para que no cojamos, por decirlo de una manera fácil, el tanino astringente, el tanino duro, que cojamos el tanino justo para que en el caso que luego lo tengamos que moldear, lo moldeemos fácil. Eso es una parte fundamental. Por supuesto, una maceración, una fermentación maloláctica precisa, dependiendo del vino, en madera o no en madera, y luego inmediatamente algo fundamental, que es bajar el vino a que esté en contacto con la madera para que perdure y coja todo lo que ha pasado anteriormente, porque es fundamental que a partir del mes de cuando acabó vendimias, enero, febrero, bajar el vino a madera, y ahí cada vino va a tener su crianza correspondiente y va a fijar todo lo que hemos hecho bien anteriormente. A mí me gusta decir siempre que hacer un vino es algo muy fácil y muy complejo. Pero si yo tuviera que definir qué es para mí hacer un vino, es meter en una botella todo lo que pasa desde que una planta empieza a llorar, está empezando a llorar ahora, bueno, ya está la yema un poco abultada. En ese lloro va la mineralidad, va el alma de lo que va a ser el vino. A partir de ahí sale una yema, ¿vale? Esa yema, después de aplicar esa viticultura regenerativa y después de cuidar la cepa durante un verano entero, desemboca en un racimo, que si lo hemos hecho muy bien, ese racimo va a tener mucho más matiz, mucha más fruta, mucho más componentes. Eso queda reflejado en ese racimo, que vamos a coger con el máximo cuidado y lo vamos a llevar a la bodega, y vamos a hacer todo eso que hemos explicado ahí en el depósito o en las tinas de madera, para que esa transformación de azúcar en alcohol esté en la temperatura precisa para que adquiera la mayor cantidad de aromas posibles, y por supuesto esas maceraciones que sean lo justas para que el vino sea fino. Y una vez acabadas esas fermentaciones, llevamos el vino a bodega, a madera, y la madera va a ceder componentes y va a dar más prestancia y más elegancia todavía a ese vino que hemos elaborado. Todo eso que ha pasado, la mineralidad, la fruta, las fermentaciones, la madera, lo llevamos a una botella, y en la botella lo que va a hacer es unir todos esos componentes. Cuando llega a la botella está todo disperso, minerales, fruta, la botella une todo, e incluso van a aparecer aromas todavía terciarios mucho más complejos, de tal manera que lo único importante es que cuando abramos esa botella, como hemos abierto ahora, os guste o no nos guste. Si os gusta es suficiente, entendéis de vino y es lo máximo que podemos dar. Entonces, todo ese proceso lo tenemos que hacer lo mejor posible para que vosotros entendáis o no los matices que hay en esos vinos, os guste o no nos guste. Dicho esto, vamos a empezar a catar el primer vino, Cepa 21. A mí me gusta también en las etiquetas reflejar momentos de mi vida que he tenido desde niño. Como os he dicho, como me tocó de siempre ayudar a mi padre. Y esa etiqueta de Cepa 21 lo que reflejaba es esos paseos que nos dábamos después de estar entrecavando. Ves que llevamos la zuela, la morisca ahí en el hombro y en la mano, porque entonces no había ni tractores y había que ir a entrecavar a mano. Y esos paseos y ese trabajo que hacía yo con mi padre es lo que refleja la etiqueta de Cepa 21. Tenemos dos vinos antes, que son el hito joven y el hito rosado, me tocará otro día, pero aquí utilizamos más bien las uvas de entre 800 y 900 metros, esas que están en las laderas que habéis visto en la foto, y recogemos esa uva con el máximo cuidado en cajas, hacemos la selección, inmediatamente va al depósito de acero inoxidable, y ahí hay un protocolo de elaboración para este vino, en el cual, dependiendo del año, pero básicamente tiene una temperatura de fermentación. Daros cuenta de una cosa: un vino cuando fermenta, cuando empieza la transformación de azúcar en alcohol, es muy importante para coger la fruta hacer esos remontados antes de que empiece a fermentar, pero más importante es a la temperatura a la que fermenta,
porque si fermentamos a 23 grados o a 28 van a ser dos vinos completamente diferentes. Entonces, a partir de ahí es de donde empieza el arte, donde empieza la sensibilidad que hay que tener para ir cambiando el proceso también dependiendo del año. En este caso las temperaturas también son bajas, 23-24 grados de fermentación para coger y transformar toda esa azúcar en alcohol y coger la mejor fruta. Una vez que ha pasado una maceración más o menos de 11, 12, 13 días como mucho, soltamos ese vino y después de pasar la fermentación maloláctica en acero inoxidable, pasa a barrica de roble francés nuevo primero y luego de segundo y tercer año, aproximadamente entre 10 y 13 meses. Como sabéis, y si no os digo, todas las botellas de cepa 21 solo tienen la contraetiqueta de la Ribera del Duero, como que es un vino de la Ribera del Duero. ¿Esto por qué? Porque yo no creo en el modus operandum, en el modus operandi o en la definición que tienen las denominaciones de origen a la hora de definir los vinos, como crianza, reserva, gran reserva. Yo creo que un vino sea crianza, reserva o gran reserva no es sinónimo de calidad. Hay vinos jóvenes que son bastante mejor que los reservas y viceversa. Y básicamente es porque no hay una concreción de lo que es la norma. Cuando se dice que un vino tiene que ser crianza y que tiene que tener 12 meses de barrica, es algo muy subjetivo, porque la siguiente pregunta es: ¿y esa barrica qué es, nueva o de quinto año? Una barrica nueva cede muchos componentes, una barrica de quinto año cede pocos componentes. O vamos a otra, la uva que viene, ¿de cuánto es? De 7.000 kilos hectárea, con racimos muy apiñados, o de 4.000 kilos con racimos muy sueltos. La uva más concentrada va a admitir más equilibrio de madera. Si a una uva más diluida la metemos en una madera nueva, la quedamos noqueada, pero a los 6 meses. Entonces, dejar al bodeguero que se exprese según lo sienta y marque él el proceso de elaboración. En este caso, más o menos está entre 10, 12, 13 meses, insisto. Primero nuevo para que coja con entusiasmo, con énfasis, todo lo que le tiene que dar la madera, y luego ya acabar de rematar en esas maderas de segundo o tercer año para posteriormente pasar a botella. He querido traer a esta cata las añadas que van a salir ahora, que son la 20-23, porque son fiel reflejo ya de esa era nueva que ha habido en cepa 21, en la aplicación de esa viticultura regenerativa y en esa forma de hacer vinos. ¿Para qué? Para que esa demanda que existe en el mercado, o por lo menos yo la percibo así, satisfacer a un consumidor que está pidiendo un vino que en definitiva le haga feliz y le haga sonreír, y eso es lo que voy a pretender yo con todos ustedes. Así que vamos a catar el cepa 21 que le tenéis servido. Antes os he dicho que es hacer un vino, no todo eso que pasa desde que una cepa empieza a llorar hasta que embotellamos. El responsable de sacar todo ese aprendizaje es el oxígeno. Por eso hay que agitar la copa, para que vayan saliendo todos esos matices minerales, de fruta, de las fermentaciones, de madera, y eso se transforme al final en complejidad, ¿vale? Está en una temperatura perfecta. Normalmente estos vinos, evidentemente lo ideal para mí son 14 grados. Si bajamos para abajo va a acomplejar los aromas y no se va a expresar con la misma espontaneidad. Y si está alto, pues van a salir más alcoholes y otro tipo de componentes que tiene el vino. Bueno, pues le hemos agitado, le hemos dicho que se exprese, que se muestre libremente, y lo primero que siento yo es una fruta entre roja y negra, una fruta viva, que está entremezclada perfectamente con una mineralidad muy sutil. Esta es más potente la fruta que la mineralidad, por lo menos de momento la deja ahí en segundo plano. Hay armonía en su conjunto, ¿vale? Y ahí empiezan a aparecer tonos ya un poco más especiados, más sutiles. Me sale algo de clavo, me sale algo de regaliz, pero todo ello muy conjuntado.
Ahora me salen también alguna fruta, pero más negra, más de sotobosque. El oxígeno le va a dar dando empaque al vino y le va a ir sacando todos esos matices de una manera mucho más definida. Pero en su conjunto hay armonía, hay complejidad, hay un montón de matices que se están expresando con mucho desparpajo. Vamos a llevarla a la boca, vamos a agitar la boca, vamos a ver cómo se habla de tú a tú con esas papilas gustativas y vamos a ver qué sentimos. Insisto que es una cosecha que no ha salido al mercado, pero ya está redonda y está preparada para dar la mejor versión. Me encantaría que tuvierais una copa al lado con otra cosecha, con un 20, con un 21, para ver de lo que hemos hablado. Porque este vino se expresa ahora mismo con una ternura, con una melosidad. Se pone a hablar de tú a tú con las papilas y se entienden perfectamente. Entra con respeto, entra con educación, entra con saber estar. Y tiene el trago largo, porque ese tanino se queda por la boca de una manera fina. Acabo de ver tu sensación ahora, eso es lo que hago yo. Buscarlo con la lengua, porque esa sensación es maravillosa. Te deja un paladar y un posgusto exquisito. Y eso es lo grande, porque cuando hacemos eso es que el vino nos ha agradado. Le hemos sentido fino, le hemos sentido profundo y le hemos sentido que se ha entendido perfectamente con las papilas, ¿vale? Evidentemente, desde que empezamos una botella en una comida hasta que la acabamos, ese oxígeno va transformando y va sacando todo lo mejor que tiene esa botella. Bueno, de todas maneras, le hemos servido antes y yo creo que se ha expresado aromáticamente ya con libertad y con ganas. Francamente, para mí es el mejor cepa 21 que ha habido hasta ahora, no precisamente por la añada, sí precisamente por una forma de evolucionar y de hacer con mucho saber, con mucho conocimiento para dar esa versión y buscar a un consumidor que está pidiendo esto, sonreír, que bastantes problemas tenemos. Si hay alguna pregunta, pues podemos hablar de ella también, ¿vale? Si no, pasamos al siguiente vino, que es el Malabrigo. Vamos a darle un poco de oxígeno. Malabrigo es una parcela concreta que está ya en Burgos, porque Cepa 21 está, hacen eso con Burgos, y es una parcela de 40 años, es una parcela que teníamos nosotros y que la etiqueta muestra, cuando lo veis ahí, cuando yo iba con mi padre, muestro aquí, y me iba a enseñar a podar y llegaba la hora del almuerzo y nos sentábamos ahí, nos poníamos la pelliza del frío que hacía y sacábamos el pan, el jamoncillo, la navajilla y el vino a morro para coger un poco de fuerza para seguir podando, porque entonces no había ni tan siquiera guantes, o sea, las marquitas que te dejaban los sarmientos eran importantes, pero bueno, gracias a eso, ¿no? Yo recuerdo cualquier almuerzo de estos que tenía aquí y de ahí estar dando una cata aquí a 50 personas, ¿hay algo más maravilloso? No, es imposible. O sea, ¿era maravilloso el almuerzo? Sí, pero esto también, ¿vale? Entonces yo creo que es un ejemplo de perseverancia, de que cuando quieres consigues algo, y este es un claro ejemplo, el Malabrigo. Los tres tipos de suelo que hay en Ribera de Duero: caliza, arcilla y canto rodado, con un poco también de canto calizo, de piedra irregular, que le da una mineralidad muy particular. Viñedos más viejos, bajamos la producción, apenas 3.000, 3.200 kilos por hectárea. Cogemos esa uva con el máximo cuidado, con el máximo sigilo, lo llevamos a la bodega, lo mismo que he dicho. Primero cogemos la fruta que podemos antes de que empiecen esas fermentaciones, temperaturas de transformación en la alcohólica un poco más alta, porque tiene un poco más de donde coger, ¿vale? Y a diferencia de los otros vinos, este es el primer año que hemos hecho un 50% de este vino de maloláctica en barrica. Cuando haces la segunda fermentación en barrica, el vino te ayuda a coger todavía más complejidad, a coger
todavía más potencia y más ternura, pero sobre todo complejidad, ¿vale? Y luego, posteriormente de esa fermentación, lo introducimos en barrica nueva francesa y seguidamente en barrica de segundo año. Entonces, tiene todos los componentes para expresar una tierra magnífica con un terroir perfecto para elaborar un vino de estas características. Vamos a darle oxígeno y vamos a llevárnosle a la nariz. Aquí ya vamos con el caché, con el chaqué, perdón, a la boda. Vemos otra elegancia, otra intensidad, una fruta más negra, más intensa, pero bien madurita y que bien pulida está. Aquí la mineralidad sale mucho más potente. A mí me sale ahora mismo caliza, me sale tiza. Evidentemente, dependiendo el ritmo de agitación de cada uno, podéis sentir unas cosas u otras, ¿vale? Porque el oxígeno es el que va a sacar absolutamente todo lo que hay dentro. Me salen balsámicos, especiados también como antes, clavo, pero más tostados, más de torrefacto. Pero en su conjunto hay poderío. Cuando un vino te suena bien en la nariz, estás deseando de llevártela a la boca. Y este es el caso. Es un vino que te está acariciando la nariz con matices que podemos entender o no, pero que nos está invitando a llevárnosle a la boca. Y vamos a ver qué nos dice la boca. Cualquiera de vosotros lo podría definir, porque ha entrado con mucha más ternura, con mucho más empaque, se ha apoderado totalmente igual de las papilas gustativas, pero tiene una finura, un tanino tan bien pulido, tan bien madurado, con una madera tan bien puesta, que es todo absolutamente, no se mueve de la boca, permanece impasible y es una complacencia total desde que entra hasta que sale, con una redondez ya preparado para salir al mercado. Acordaros de lo anterior boca, siempre es importante tener memoria de los sentimientos que tenemos, porque es la manera de aprender también. El otro vino, a pesar de estar también redondo y preparado, pero era un poco más potente, el tanino un poco más, no es la palabra adecuada, astringente, pero era un poco menos perseverante, y aquí no, aquí encontramos esa alegría, esas ganas de vivir que tiene este vino y ganas de agradarnos, y como digo, no es exento de potencia y de personalidad, mucha estructura, largo, quedan los taninos dando vueltas por ahí, y este invita a darle una segunda oportunidad también. A mí es un vino que me hace sonreír, que es lo que busco. Estoy satisfecho. ¿Alguna pregunta? Pues entonces vamos a pasar al tercero, el horcajo. Horcajo, que es un vino de los que más transformación está teniendo en esta nueva época, en esta nueva era de cepa 21, ¿vale? Un horcajo es la confluencia de dos laderas que van a dar al páramo, a la parte más alta. Y esas laderas, en este caso, es la tierra más pobre que hay en la Ribera del Duero. Y es caliza, una caliza casi tóxica, que yo no sé cómo aguanta la planta muchas veces, muchos años cuando hay tanta sequía, ¿no? Pero precisamente es ahí donde la planta se hace resistente, se hace fuerte y da lo mejor de sí. La caliza se expresa aromáticamente con un poco más de timidez, necesita un poco más de oxígeno para dar su mejor versión, pero luego la acompañamos de un proceso con más cariño para que efectivamente dé su mejor versión. En esta etiqueta también he querido recordar un momento que yo tengo grabado desde niño con mi padre, y resulta que los domingos solíamos aprovechar para hacer estas labores, no para ir a arar a la viña. Y yo me acuerdo que iba con la bici a llevarle el almuerzo, y cuando le dejaba el almuerzo, almorzaba, yo me quedaba arando y apenas levantaba esto.
y el animal, el macho, cuando veía a mi padre que se iba, se echaba a correr y me quedaba yo mirando a las estrellas, hasta que llegara mi padre, que cuando llegaba mi padre se ponía firme otra vez, pero a mí me toreaba, y eso es lo que significa esta etiqueta. Esos momentos, ¿no? Aquí es una producción más baja, no llega a 3.000 kilos, uva muy pequeñita, muy delgadita, racimos sueltos, no racimos apiñados. Igual cogemos esa uva con el máximo cariño, con las cajas, lo llevamos a la cinta de selección, ya hemos hecho una preselección antes en el viñedo, por si hay algún racimo que no sea apto para hacer este vino, y a partir de ahí lo pasamos a depósito. Este será el último año, porque a partir de ahora ya lo estamos elaborando en tinas de madera de 1.500 litros. Esto tuvo la fermentación alcohólica en depósitos y luego tuvo una crianza de 18 meses en roble francés nuevo. Es un tipo de roble diferente al que usamos para otros vinos, que es absolutamente respetuoso con el vino, porque para que aguante un vino 18 meses no solo tiene que tener potencia, chicha, concentración, sino que además tiene que ser una madera muy, muy respetuosa. Pero vamos a ver qué nos dice este horcajo. Vamos a agitarlo. Sentimos mucha más seriedad, mucha más contundencia, ¿no? Aquí ya es una fruta negra, madura, incluso salen esos matices compotados, mucho más intensos. Salen aromas terciarios. Estamos hablando aquí que es cosecha 22, ¿vale? Ha tenido un poco más de botella y han producido aromas un poco más complejos. Me sale esos minerales calizos, pero a encerado me muere, a estar de niño con la tiza en la escuela. Y luego van saliendo pues tonos especiados, también muy agradables. Me sale otro poco regaliz, algo de clavo, pero en su conjunto aromático, que es lo importante, independientemente de detectar esos aromas afrutados, esos aromas secundarios o terciarios, es sentir la armonía en general. Y vemos y sentimos mucha más seriedad, mucha más contundencia que hemos podido sentir en los vinos anteriores. Vamos a ver qué nos dice la boca. Es la misma percepción que teníamos a la nariz. Y si nos acordamos y hemos metido en la memoria las bocas de los otros, veíamos en Malabrigo esa ternura, esa redondez, esa madurez perfecta, y aquí vemos más potencia, más concentración. Se queda de una manera, es un vino mucho más carnoso, mucho más largo. Se queda ahí metido entre las papilas gustativas, pero con mucho poderío. Es un vino que nos agradaría mucho más para comer, y comer un buen asado, una buena carne, porque nos iba a ayudar a digerir todos esos componentes. También, y yo lo hago yo muchas noches, me puedo quedar con él hablando de tú a tú, y haces un balance perfecto de tu día, de tu vida y de lo que quieras. O sea, que vale para las dos cosas. Así que pues nada, esos son los tres vinos que hemos tenido. No sé si tenéis alguna pregunta. Como novedades, decir también que vamos a sacar al mercado, no sé si tenemos por ahí las doy yo. En esa inquietud que tenemos todavía de seguir haciendo cosas, porque yo creo que si hay un legado importante que tenemos que dejar, evidentemente tenemos familia, tenemos hijos, pero el legado más importante es que cada vez que alguien se beba un trago de este vino, le haga sonreír y le haga sentir un momento feliz. Ese es el legado que tenemos que dejar. Y desde ese punto de vista, pues vamos a producir tres cambios totalmente diferentes. Un hito rosado, que hemos cambiado un poco al hito rosado que teníamos, dándole más frescura, más profundidad, más tensión, un vino más agradable de beber, y dos hits que van a ser la punta de lanza de Bodegas Cepa 21. La rendija y la pelliza. La rendija es un blanco de Albillo, ¿vale? Hecho con viñedos de 80 años, y que
os sugiero, si tenéis la posibilidad cuando esté en el mercado, que lo probéis, porque es un vino, es una maravilla. Es un vino que además tiene una forma muy particular de elaborarse, en el cual primero tiene un contacto, lo que es el mosto, con el ollejo y con el rampojo, con lo que es el rampojo de la uva, en tina de madera. Luego a continuación tiene la fermentación alcohólica con esas lías gruesas, y luego la crianza con las lías finas. Y la potencia, la estructura y la personalidad que va a tener este albillo es fuera de lo común. Y la etiqueta, como veis, es un cuadro del pintor Domingo Zapata, y lo que expresaba ahí cuando mi abuela, la madre de mi padre, vendía los cántaros a granel, que vendían vino a granel, tenía la mesa donde guardaba el dinero, y ahí tenía la rendija, que era donde guardaba el dinero, luego con un candado en el cajón, y de ahí viene el nombre y de ahí viene la etiqueta, la rendija. Un vino que os sugiero que cuando esté en el mercado probéis, porque es espectacular. Y la pelliza es la expresión, es mirar atrás en la Ribera del Duero, es coger algo que ya estaba ahí, que es la garnacha, la tempranillo, el albillo, algo que se usaba para elaborar vinos claretes en la Ribera del Duero, y que gracias a ese conocimiento y a ese saber hacer hemos hecho un vino tinto que, por decirlo de alguna manera, hemos cambiado de la estructura a la elegancia, como que hubiéramos hecho un Borgoña en Ribera del Duero, un poco más potente, utilizando esas 3 variedades de uva, todo ello en tina también de 1500 litros, apenas 2000 botellas, pero que un vino que te hace que pensar, te hace ver las cosas de diferentes maneras. Y esto es un poco la línea entera que vamos a tener de todos los vinos de cepa 21, con su personalidad definida en lo más tradicional, pero con ese nuevo cambio, con esa viticultura regenerativa, con esa nueva forma de hacer, y lo nuevo como algo innovador para mirar al pasado que se quiere expresar de otra manera. Eso que estaba ahí desde yo cuando era un niño, ahora con el conocimiento y hecho de otra manera, nos va a dar unos vinos que, iba a decir, nos van a hacer llorar, no, nos van a hacer sonreír. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os llevéis una idea un poco más interesante, mejor, más profunda de lo que es cepa 21, y que, si no lo erais, que seáis seguidores y bebedores de cepa 21. Gracias.